7 de la mañana, 8 minutos, despierta Bogotá. El cafecito de la mañana, hoy es un día muy noticioso y también hay una noticia importante que se va a desarrollar hoy, es que la organización Human Rights Everywhere va a presentar hoy ante los medios de comunicación la que se llama la primera cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Es un evento que se hará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ahorita a las 8:30 de la mañana. Como este trabajo es uno de los grandes intentos, yo creo que pues, por lo menos un intento muy serio, gran intento no solo de evidenciar técnicamente este fenómeno de horror, documentando los lugares, los momentos, las poblaciones, sino de comparar esos mapas con los diferentes intereses políticos y económicos. Este tipo de cruces siempre arrojan datos sorprendentes y en muchas ocasiones muy en contravía de los lugares comunes. Por ejemplo, es cierto que en las zonas de conflicto armado hay una gran intensidad de la práctica de la desaparición forzada, pero también es verdad que esta práctica de la desaparición forzada se da en zonas donde están ubicados los megaproyectos económicos, las cuencas hidrográficas, los cultivos de coca en todo sentido, legales o no, o la presencia de divisiones y brigadas militares. En realidad, delitos de la desaparición forzada en nuestro país superan el horror que han dejado otras guerras o situaciones de tiranía y dictadura. Entre 1958 y 2008, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia documentó 80.472 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, 168% más que en Argentina, que es todo, digamos, un mito histórico, un hito histórico en Latinoamérica. 114% más que en México, un 101% más que en Guatemala. A pesar de eso, poco se ha estudiado el fenómeno y los datos oficiales son muy contradictorios. Hoy vamos a hablar de esta cartografía en esta conversación de Despierta Bogotá. Dos invitados. Uno de ellos que ha investigado muy a fondo el fenómeno y otro que, además de conocerlo, investigarlo, lo ha padecido en carne propia. Eric Arellana Bautista, poeta, documentalista y fotógrafo colombiano, defensor de derechos humanos. Por ejemplo, les decíamos que lo ha vivido, él es hijo de la socióloga y economista Nidia Erika Bautista, ella era militante del M-19, desaparecida el 30 de agosto de 1987. Bienvenido, Eric, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en Canal Capital. Y Fidel Mignorance Cruz, así en español, Mignorance, miembro del Human Rights Everywhere, precisamente responsable de la tarea del mapeo que hoy vamos a abordar. Él colabora en diversos procesos territoriales en Colombia desde que llegó la primera vez con las Brigadas Internacionales de Paz, las que estuvo desde el 99 hasta el año 2002. Este trabajo no solamente lo hizo él, sino con varias organizaciones de activistas, o no solamente pues Paz, Human Rights Everywhere. Bienvenido, Fidel, ¿cómo está? Muchas gracias y encantado de estar acá. Antes de empezar, yo creo que con este asunto de la cartografía de los desaparecidos, yo creo que sí quiero preguntarle, sobre todo a Erika Arellana Bautista, su opinión frente a una noticia con la que nos estamos despertando todos los colombianos, el regreso de un sector de las FARC a las armas oficialmente. Bueno, es lamentable despertarnos con esta información y enfrentarnos nuevamente a un retroceso histórico en el país frente a la apuesta que hemos tenido en la construcción de democracia. Es decir, hay un sector que se ha otra vez levantado en armas, supuestamente justificándose en los incumplimientos, pero también quiero decir que hay un gran sector que tenemos que seguir respaldando, que está apostándole a la paz y que nosotros desde la sociedad civil seguiremosle apostando a ese trabajo de consolidar poder vivir en democracia. Muchos sectores están diciendo que esto lo que demuestra es que hay que acabar de una vez por todas con todos los procesos de paz, con todas las dificultades que se habían adelantado hasta el momento, y que lo que hay que hacer es, incluso Álvaro Uribe lo acaba de decir en un trino, eliminarlos de la Constitución, digamos, del cuerpo legislativo colombiano, y apoyar a las bases, que para eso no se necesita ningún acuerdo, y volver otra vez a la confrontación armada.
Sí, él mismo lo había expresado en el Congreso de la República diciendo que prefería ver a los guerrilleros en la montaña antes de tenerlos en el Congreso. Yo creo que son sectores que se han beneficiado históricamente de la guerra y quieren y necesitan seguir en esa dinámica del conflicto armado para tapar escenarios como la corrupción, tapar, digamos, toda una serie de cosas que ellos tienen que ocultar. Álvaro Uribe Vélez es una persona que tiene más de 200 procesos penales en investigación, en curso, digamos, es una persona que tiene muchísimo que ocultarle al país, que tiene que enfrentar a la justicia el próximo 8 de octubre y que nosotros esperamos que responda ante eso. Es una persona que, digamos, ha ayudado a consolidar el paramilitarismo en este país, impulsándolas con vivir, hay muchas declaraciones frente a eso, entonces es una persona que se beneficia de la guerra. Fidel Mignorance, nuevamente saludándolo, los resultados de este trabajo, de esta cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Evidentemente hay un alto índice de la ocurrencia de este delito en zonas donde hay conflicto armado, pero no necesariamente es así, ¿no? No, no necesariamente es así, pero precisamente lo que nos están diciendo los datos oficiales que estamos cartografiando es que efectivamente, si uno hace el mapa de la desaparición forzada por municipio, está haciendo el mapa de la guerra. De la intensidad de la guerra, sí. ¿Dónde son las zonas donde se presenta más este delito tan terrible de la desaparición forzada? Bueno, esto hay varias maneras de medirlo. Si miramos los datos absolutos, tenemos Antioquia. Antioquia es el gran... Bueno, es el gran sector que reúne ese delito. Sí, a nivel de departamento sí. Si miramos las tasas relativas, o sea, el número de desapariciones forzadas por 100.000 habitantes, para poder comparar poblaciones, ahí tenemos el departamento del Guaviare. Lo que pasa es que si miramos las tasas de desaparición forzada municipales, podemos hacer la figura que va desde el Urabá, que da la vuelta hasta, sube por Magdalena Medio, norte de Santander, la Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María, y abajo en los llanos tenemos de las zonas petroleras del Putumayo, Arauca y hacia los llanos. Eso es como la cartografía de la guerra. Y podemos tener una cifra de cuántas personas en este momento están desaparecidas de esa manera. Pues no sabemos. Así es. No sabemos. Lo que tenemos hemos cogido los 4 registros oficiales que tiene el Estado colombiano, que son subregistros, y entonces lo que estamos planteando son cifras contradictorias entre las 4 fuentes, todas oficiales, y estamos cogiendo el consolidado del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que son las 80.000 y poco de las que hablábamos. Yo creo que hay que devolvernos un poquito en la conversación y casi que reempezarla preguntándole a usted qué es un desaparecido. Primero, ¿cuándo se considera que una persona está desaparecida? Segundo, ¿quiénes son los perpetradores de un solo sector o de todos los sectores de este delito? Pues yo le puedo contestar a esa pregunta, pero creo que precisamente aquí Eric es como la persona bueno, más Eric, indicada para contestar gracias. a eso. Bueno, ahí el delito de la desaparición forzada, digamos, constituye varios delitos simultáneamente. El rapto ilegal de personas, en muchos casos la tortura. Usted no habla de secuestro, sino de rapto ilegal. Sí, porque pues un secuestro de alguna manera es un delito que tiene que, digamos, una transacción, sí, que busca de alguna manera hacer, digamos, una presión sobre un grupo social o familiar en sentido económico. Lo que yo estoy, digamos, haciendo con la desaparición forzada es lo que se busca es ocultar, digamos, la existencia de una persona y el paradero donde está esa persona, ¿sí? Entonces, en ese rapto y en ese ocultamiento muchas veces hay violencia, hay tortura, después hay asesinato y después de ese asesinato hay un ocultamiento del cuerpo. Entonces es un crimen múltiple que además no solamente afecta a la familia directamente, sino a su núcleo familiar, social, cultural y político, y que en muchos lugares del mundo es considerado un crimen contra la humanidad. ¿Desde qué momento se considera que una persona está desaparecida? ¿Hay algún tiempo?
No, digamos, desde el momento en el que perdemos comunicación con estas personas, aquí históricamente se ha dicho que hay que esperar 72 horas, pero esas 72 horas son fundamentales para encontrar a un desaparecido. El mecanismo de búsqueda urgente debe actuar inmediatamente tan pronto hemos denunciado una desaparición. Ahora, ¿quiénes son los perpetradores de este delito? Pues en es muy Colombia? difícil determinar quiénes han sido, digamos, históricamente los perpetradores de las desapariciones forzadas, porque es un crimen que no deja huellas, no deja rastros, no se sabe dónde está el paradero de las personas y eso es lo que busca casi, digamos, constituir un crimen perfecto. Lo que nosotros hemos encontrado de alguna manera es que tanto miembros de la fuerza pública como guerrilleros, como grupos paramilitares, como miembros de la criminalidad organizada han sido responsables de este crimen. ¿Qué lo llevó a usted a trabajar en este tema? Yo tenía 13 años, había hecho mi primera comunión y mi madre fue raptada el 30 de agosto de 1987 por agentes de la Brigada 13, la antigua Brigada 13, la Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia. Esto, digamos, lo supimos 3 años después gracias a la declaración de un oficial de esa brigada que dijo dónde estaban los restos de mi madre y a partir de 1990, cuando nosotros encontramos su cadáver inhumado en un cementerio de nenes, en una fosa común, pudimos establecer, digamos, un proceso penal que nos llevó a decir quiénes eran los responsables. ¿Y desde dónde se la llevaron a ella? Se la llevaron del barrio Casablanca 32 en el suroccidente Kennedy. bogotano, sí señor. Sí, sí. Ahora, este delito como la desaparición forzada es un delito que siempre se sigue cometiendo. ¿En qué sentido? Pues se cometió una vez, pero no, digamos, a usted le roban un día, digamos, y bueno, ya pasó el delito. Tuvo un momento, terminó, se robaron la prenda, se robaron lo que sea. El delito de desaparición forzada continúa. Por eso en muchos países se considera un delito de lesa humanidad. Sí, señor. O imprescribible, ¿no? Sí, señor, imprescriptible. Imprescriptible. De alguna manera, como no sabemos en dónde están los desaparecidos, si están vivos, si están muertos, en qué condiciones se encuentran, entonces es un delito que permanece, digamos, en el caso, por ejemplo, de esta noticia de esta semana frente al caso del Palacio de Justicia, hay familiares que siguen sin saber en dónde están después de 35 años y entonces de alguna manera es un delito que permanece porque es una tortura psicológica frente a la incertidumbre que generan en los familiares. En este informe ustedes también toman, por ejemplo, los desaparecidos del Palacio de Justicia, y se lo pregunto por la reciente información que dio la Fiscalía General de la Nación en el sentido de negar que en Colombia haya personas que se hayan desaparecido o que hayan sido desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia. ¿Qué dice Fidel? Sí, bueno, lo que hemos intentado es hacer la dimensión global de la desaparición forzada en Colombia. El primer paso es saber cuántos son y por supuesto que entra el caso de la retoma del Palacio de Justicia, pero lo que se ha intentado primero es hacer esa globalidad y luego empezar a tirar hilos de análisis. Perdónenme, cuando hablamos de desaparición forzada, ¿estamos hablando de un delito político o no? Bueno, de hecho, desde el año 2000, ¿verdad, Eric? Hay una ley que determina que es una desaparición forzada en Colombia, que se basa también en el estándar internacional y básicamente es un delito político. En el Palacio de Justicia hubo desaparecidos, según esta cartografía de la desaparición forzada, las investigaciones que ustedes han hecho. Pues el asunto es que nosotros no determinamos casos específicos, decimos cuántos desaparecidos han ocurrido en Bogotá, pero nos basamos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Donde dice que sí. Donde dice que hubo desaparecidos. ¿Y qué le parece esta versión de la Fiscalía que no hubo? Lo que pasa es que simplemente los restos se mezclaron en aquella confusión y que por ahí están. Ha sido una irresponsabilidad por parte de la Fiscalía y es un acto revictimizante frente a las familias y a la gente que ha luchado por denunciar este delito. Es una actitud que han tomado algunos gobiernos en el mundo de negar históricamente, hace parte del negacionismo histórico, de decir aquí no ha pasado nada, pero evidentemente hubo una desaparición forzada. Es una actitud irresponsable por parte de los funcionarios decir es que los cuerpos aparecieron, los cuerpos no se trasladaron solos.
Los cuerpos no se mueven. Hubo una irresponsabilidad por parte del Estado y tiene que cumplir frente a eso. Sí. Cuando ustedes empiezan a hacer, entonces, les habíamos hablado al principio de un mapa de los desaparecidos en Colombia, pero empiezan a traslaparlo con otros mapas, a tener otros mapas, por ejemplo, dónde están las grandes multinacionales, dónde están los grandes intereses económicos sobre el medio ambiente, sobre la minería, y empiezan a traslapar mapa con mapa, empiezan a encontrar una serie de cosas que son bastante reveladoras. ¿Con qué mapas ustedes hicieron ese cruce de información? ¿Qué mapas, además del de desaparecidos, trazaron para este informe? Bueno, siempre intentamos utilizar información pública, es nuestro principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va a hablar de cultivos de coca, pues tiene lógicamente que acudir a Naciones Unidas, que está trabajando el tema. Si vamos a buscar petróleo o títulos mineros, pues vamos a las instituciones del Estado que están publicando cartografía de eso, y siempre intentamos buscar, en este caso no hemos entrado todavía, excepto en el caso de Hidroituango, a ir nosotros al territorio, ¿no? Sí. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar fuentes oficiales de cada sector, de cada... Ya, pero ¿qué encontraron, por ejemplo, ustedes que les llama la atención? Lo decíamos muchas veces cuando uno hace este trabajo de poner dos mapas juntos y mirar sus similitudes o sus diferencias, se encuentra cosas que van en contra del sentido común, porque uno dice, ¿qué relación puede haber entre la presencia de una empresa multinacional y la desaparición forzada? ¿Encontraron relaciones de ese tipo? Por ejemplo, si uno cruza una de las agroindustrias más potentes, es ilegal, pero es la más potente de Colombia, que es el narcotráfico, Sí. pues uno ve la relación, ¿no? Pero eso no quiere decir que el cultivo de la hoja de coca tenga que ver con la desaparición forzada. No necesariamente. No, pero son esos señores armados que se están nutriendo del narcotráfico, o sea, de la transformación de esa hoja de coca y de la venta, efectivamente es un vector de violencia que es el que provoca, por ejemplo, las desapariciones forzadas. O sea, los recursos económicos, la rapiña de los recursos económicos trae la violencia y trae el terror. Y esa Fuentes es una de de las agua, por ejemplo. Fuentes de agua, ríos. cualquier cosa, sí. Tenemos el caso de Hidroituango, tenemos el caso del petróleo, Sí. sí, tenemos caso de minería. Minería, me imagino fuentes de oro, por ejemplo, plata, coltán, otros minerales. Sí, aquí tenemos minería legal e ilegal, es una fuente de rentas, entonces ahí hay grupos Por eso, armados. y ahí hay- encuentran ustedes una relación con la desaparición forzada. con cualquier delito que tenga que ver con la violencia armada. Sí. Entonces lo que hacemos es buscar un poco esos hilos económicos, lo que hay detrás. Por ejemplo, tenemos ahí un mapa de Tumaco que, dice mucho, ¿no? Que son territorios colectivos de comunidades negras, son territorios indígenas, y cuando uno ve todo lo que hay detrás, las plantaciones de palma aceitera, los cultivos de coca, el oleoducto, o sea, está todo ahí concentrado en Tumaco. Y hoy en día es mucho, los carteles de la droga están yendo hacia allá. Ahora, hablemos por géneros. Por ejemplo, hablan ustedes de la desaparición forzada de mujeres. ¿Cuáles son los grupos sociales más afectados por este fenómeno, Eric? De alguna manera, lo que nosotros hemos visto históricamente es que ciertos sectores que se han organizado en la reivindicación de derechos colectivos se han visto afectados por estas prácticas, porque el fenómeno de la desaparición forzada también tiene un ejemplo, tiene un sentido ejemplarizante y de terror, ¿sí? Entonces, toda la gente que ha tratado de organizarse para reivindicar derechos colectivos han sido atacados, digamos, a través de estas prácticas de desaparición forzada. Al principio se desaparecían los hombres, ¿sí? Y eran las mujeres los que las buscaban. A partir de los 90 se empiezan a generar muchísimos casos de mujeres que están siendo desaparecidas, o grupos también, por ejemplo, que han reivindicado la diversidad sexual. Estos dentro de los desaparecidos. Sí. Bueno, Y hablamos ¿se puede hablar de edades?
Sí, claro, de alguna manera también hemos hecho una investigación en donde podemos decir que hay ciertas poblaciones en donde se ataca, por ejemplo, más a jóvenes, a chicas jóvenes, que tienen que ver también con la trata de personas, que tienen que ver de alguna manera con el reclutamiento forzoso, ¿cierto? Y en otros sectores también, por ejemplo, podemos identificar uno de los mapas más escabrosos que se realizó, que se encuentra en la página de desaparición forzada, es que aquí también se ha desaparecido a mujeres en embarazo. Hablemos del año 2002. El año lo llaman ustedes de la gran catástrofe, máximo histórico anual de desapariciones forzadas. Fidel. Sí, aquí tomamos un poco lo de catástrofe de la antropología, ¿no? Es una catástrofe social y política. Y ¿Qué pasó en el año 2002? Pues es el máximo histórico de desapariciones forzadas y fue uno de los, digamos, procesos electorales más violentos. Ahí acabó el cuatrienio del presidente Pastrana, que fue el que registra más... Se rompe un proceso de paz. También. Ahí se registra el mayor número con el presidente Pastrana de desaparecidos forzados, y luego entró el de Álvaro Uribe Vélez, que con sus 2 mandatos tiene el máximo total. Estoy hablando de un jefe de Estado. Pero en relación de Plan Colombia, por ejemplo, con las desapariciones. Pues una vez estábamos así como mirando las críticas que hizo el ejército colombiano a los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y ahí encontramos el relato que tienen ellos de la guerra. Eso la Fuerza de Tarea, la FUTCO, que fue creada después de cuando se rompen las negociaciones, ellos veían un poco lo que cuentan los militares en su relato, es que Bogotá estaba rodeada por las FARC-EP, que estaban las tropas desmoralizadas, se rompen el proceso de paz y viene este gran rearme, se crea la FUTCO y es el camino hacia la victoria, ¿no? Sí. Entonces, según ven ellos el relato, pues Plan Colombia, ¿qué significó? Pues fue una inyección bueno, podemos empezar a hablar de los Black Hole, etcétera, sí, etcétera, etcétera, un salto tecnológico del ejército, pero ese es uno de los factores, hay muchos más. Ya, eso fue en el año 2002, pero hablemos, por ejemplo, del año 2006, 2009, cuando se conoce ese periodo dramático de los llamados falsos positivos. Ahí cómo se comportó el fenómeno de las desapariciones. Pues fue también un periodo muy triste y muy lamentable, en donde de alguna manera unos sectores del ejército y de las Fuerzas Armadas dijeron que tenían que demostrar, digamos, resultados frente a esa lucha contra insurgente, y lo que hicieron fue mostrar a jóvenes de los barrios populares que habían sido asesinados extrajudicialmente, que habían sido raptados primero, que habían sido luego mostrados como guerrilleros asesinados en combate, y digamos que fue toda una práctica que se multiplicó, que llegó a alcanzar unas cifras enormes, ¿no? Hablar de 10.000 casos de desaparición, de falsos positivos, mal llamados falsos positivos en el país, es una cosa barbárica. Sí. Bueno, yo le quiero preguntar por qué este delito se habla incluso de la visibilización de lo invisible, de lo invisibilizado. El delito de desaparición forzada, cuando uno habla de las consecuencias de la guerra, habla de muertos, habla de desplazamientos, ¿sí? Pero poco se habla de la desaparición forzada. Y lo que estamos viendo es que el fenómeno de desaparición forzada, lo decíamos al comienzo, supera con creces fenómenos como el que se denunció en la Argentina, en Chile, en la presencia pues militar, Pinochet y todos los militares, Videla y todos los militares en la Argentina, en México, en Guatemala, con una guerra civil declarada. Fidel, ¿por qué? Bueno, es precisamente el objetivo de todo esto, de esta cartografía, porque realmente, si seguimos los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, tenemos que el 80% de las víctimas siguen desaparecidas. Y lo que está desaparecido no lo podemos poner en un mapa. Por eso lo que encontramos es que podíamos poner en un mapa el delito de desaparición forzada por municipio. Sí. Y a partir de un elemento tan gráfico como un mapa, podemos empezar a hacer esa pedagogía de que, oiga, aquí efectivamente
hay todo ese número de víctimas de desaparición forzada. Colombia es un país que puede considerarse donde más se comete este delito, digamos, a nivel mundial. ¿Cómo está con relación a otros países? De América Latina sí. De América Latina sí. Sí, porque hay otros casos que... Bueno, siempre hay un baile de cifras y no se sabe muy bien, como decía Eric, es un crimen que precisamente lo que tratan es de ocultar. Entonces, por ejemplo, en Camboya se supone que hay bastantes más, pero Colombia es de los más altos del planeta. ¿Con qué se trata de ocultar? Por ejemplo, en Colombia hay una canción, Fidel, no sé si la conoces, no estaba muerto, andaba de parranda. Sí, es una canción muy famosa, pero esto lo estoy diciendo un poco irónicamente. ¿Con qué se trata de ocultar? ¿No? ¿Se fue para otro lado? ¿O simplemente un amigo, se ignora? se salió. ¿O simplemente se ignora? ¿O no estaría cogiendo café? ¿O fue secuestrado, por ejemplo, que es distinto al delito de desaparición forzada, Fidel? Sí, bueno, yo creo que en el caso de aquí, Eric. Sabe perfectamente. De alguna manera aquí también se ha buscado echarle la responsabilidad a la víctima, ¿no? Como en el caso de las violaciones sexuales, dicen la señorita andaba con minifalda, ¿sí? Es responsabilidad de la víctima, seguro estaba en el lugar equivocado o lo que se justificó durante muchísimo tiempo, algo estaría haciendo para que le pasara, ¿sí? Después las autoridades decían, no, exactamente cosas como esas para que no se aplicara, digamos, la búsqueda inmediata de decirles, no, espérese que está con la novia, espérese que está con los amigos, aparecerá después de un rato, pero esto lo que ha ayudado es a que se consolide precisamente ese crimen. Digamos que lo que ha buscado también este mecanismo de ejercer terror es disfrazar, digamos, toda una política, lo que preguntabas antes, aquí hay todo un sentido político frente a la desaparición forzada, porque hay un control territorial a través de este mecanismo de terror, ¿sí? Hay un interés político, económico, cultural, que muestra como el miedo que se expande a través de la desaparición forzada para decirle a la gente, no se comprometa con cosas que usted puede ser víctima de tal fenómeno. Sí. Hablemos ahora de lo que se llaman las víctimas indirectas de la desaparición forzada. ¿Quiénes son las víctimas indirectas de la desaparición forzada y eso cómo se mide? Ha sido una categoría que se han utilizado en países como Perú y Colombia, en donde se reconoce de alguna manera la afectación a las familias, al núcleo familiar de los desaparecidos. Entonces, de alguna manera, aquí se ha dicho que, por ejemplo, en mi caso, yo soy afectado por la desaparición forzada de mi madre. Hay una cifra del Registro Único de Víctimas en el país que reconoce 125,000 víctimas indirectas de desaparición forzada, pero quiero reiterar que todo esto es un subregistro, porque mucha gente tiene miedo a denunciar precisamente por el mecanismo de terror de no volver a ser víctima de este fenómeno. Aquí veo yo un capítulo que habla de víctimas de desaparición forzada por localidad en Bogotá. ¿Qué es lo que encuentran aquí? Y hago esta pregunta con base en lo que ha sucedido en los últimos meses, años diría yo, que desaparecieron unos jóvenes en ciertos sitios, por ejemplo en Usaquén, en Suba, ese tipo digamos, de desapariciones ustedes las registran acá. Nosotros, como decía Fidel, nos basamos en los datos de las 4 fuentes que existen en el país que toman el caso de desaparición forzada, pero lo que de alguna manera estamos diciendo es que hay grupos ilegales que están controlando los territorios en Bogotá y que hay grupos, por ejemplo, paramilitares que están controlando ciertos sectores en donde, por ejemplo, hay muchas víctimas de desplazamiento hacia Ciudad Bolívar, Engativá, ciertos sectores de Bogotá en donde, por ejemplo, uno no puede transitar porque estos sectores muchas veces de crimen organizado también responden a esta práctica para desaparecer personas y generar terror. Hablamos en Bogotá de 539 personas. Según este registro de víctimas. Sí, ¿Podría haber más? Ahí sí, señor. Sí. Es que piense que el Registro Nacional de Desaparecidos, que gestiona el Instituto Nacional de Medicina Legal, es el subregistro más grande, o sea, es la fuente más baja y es precisamente el registro único del Estado.
Y esos son los únicos que hacen las cifras en caso de Medellín o Cali por comuna, en caso de Bogotá por localidad. Es la única fuente que está discriminando a ese nivel urbano. Sí. Aquí no se... Perdóname, Mauricio. No, por favor. Se habla aquí cuando se denuncia el caso, simplemente es porque se denuncia. O porque se comprueba O porque se después que comprueba. Bueno, es que... Muchas fuentes. Sí, depende de las fuentes. Si uno va a los datos de la Fiscalía, según el sistema penal, ahora los acusatorio, el SPOA, ¿no?, acaban de publicar en datos públicos del gobierno una cifra brutal, que son 96.000 víctimas de la noticia criminal relativa a desaparición forzada 96.000. en todo el país. Caramba. ¿Hasta qué año? ¿No? En todo ¿desde cuándo? La Fiscalía está contando desde el año 1977, 77. pero sí. básicamente desde que entra este sistema penal, ahora el acusatorio, que empezó 2004-2005, pero tiene casos desde el 77. Sí. Bueno, hablando incluso de localidades, aquí vemos Kennedy en este registro, que es un registro del DANE, ¿sí? No, del Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero habla de 40 en Kennedy, 32 en Usaquén, digamos como las localidades que más, 38 en Ciudad Bolívar, luego en Usaquén 32, las localidades que más fuerza tienen en este delito. Suroccidente Kennedy, sur Ciudad Bolívar y en el nororiente la localidad de Usaquén. Son los 3 sectores donde más se presenta esto. Ahora, preguntemos por la impunidad y lo que ha resuelto la justicia colombiana. Como decía Fidel, nos basamos en el dato del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde se registran 80.000 casos de desaparición forzada. De esos 80.000 casos se han investigado o han tenido algún tipo de proceso penal 7.700. De esos 7.700, solamente 337 sentencias se han dado en donde los responsables... 337. 337. Eso quiere decir que hay una impunidad casi absoluta, 99,5% en torno a los casos que han sido, digamos, registrados en el país. Sí. ¿Qué encontraron ustedes cuando interpusieron los 2 mapas, el mapa de la desaparición forzada con la presencia de brigadas militares? Evidentemente las brigadas militares están en los sitios donde hay guerra, pero ¿qué encontraron ahí? No, lo único que hicimos, igual que hemos hecho por departamento, por municipio, pues hemos mirado también pues, las divisiones militares, las regiones de policía, los distritos judiciales y donde hay grupos armados. O sea, son variables que se deben contemplar. Sí. ¿Pero qué encontraron? ¿Pero encontraron que había una relación directa? Nosotros lanzamos el hilo. Sí. Eso hay que analizarlo. No podemos, desde este primer trabajo, no nos hemos lanzado a comprobar hipótesis, pero es sin duda importante decir, no solo existen los departamentos y los municipios, sino presencia de grupos armados, brigadas militares, divisiones, etcétera. Relación del narcotráfico con la desaparición forzada. El narcotráfico efectivamente ha utilizado esta práctica de la desaparición forzada como un mecanismo de terror, como quiero insistir, y si hay en esos sectores en donde se ha cultivado y digamos se ha procesado toda esta, digamos, esta droga, también sí se ha generado fuerte registro de desapariciones forzadas. Sí. El índice de personas que regresan vivas, que vuelven a sus familias luego de las desapariciones forzadas en Colombia, ¿cómo es? No, es muy bajo. Si cogemos los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, tenemos un 80% de personas que siguen desaparecidas y luego tenemos el otro 20%, no tengo ahora la cifra en la cabeza, creo que es un 2% de personas, solamente un 2% quizás. de las que aparecieron vivas. En la infografía. A ver, Y luego tenemos los cuerpos que fueron encontrados, que son los que ellos dicen que aparecieron muertos. Sí. Aquí estamos viendo, buscando la infografía, por ejemplo. Se tienen las 4 fuentes. Se tienen las 4 fuentes. ¿Dónde están? Apareció vivo. Apareció muerto, apareció... Sí, apareció vivo 1.746 personas.
Lo que no tenemos es digamos, el porcentaje. Aparecen muertas 8.188. Continúa secuestrado una persona y continúa desaparecido 58.935. ¿Cómo se hace esa diferenciación? Porque vemos que puede haber un límite bastante poroso entre el secuestro y la desaparición forzada. Como decía Fidel, nosotros nos basamos, digamos, en los datos oficiales y a partir de ese análisis y ese cruce de información de las 4 fuentes oficiales es que podemos dar estas cifras. Sí, bueno, entonces, si uno tuviera que caracterizar en general lo que ustedes encontraron entonces con las cifras, ¿cuál es la característica de un desaparecido en Colombia? ¿A qué grupo social pertenece? ¿A qué género pertenece? ¿Dónde vive? En generalidad, para hablar de el gran punto común. Aquí hay un análisis del Centro Nacional de Memoria Histórica, hay también un análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal, que hacen sus análisis. Entonces, lo más increíble que yo les resaltaría es que nosotros, en este caso un colectivo de derechos humanos, tengamos que venir a juntar esos datos, a analizarlos, a expresarlos y sobre todo que un extranjero venga a decir las cifras que están tan dispersas que preguntemos a quien preguntemos no van a ser capaces de decirlos. Sí que existen ciertos análisis de estas instituciones, ¿sí?, del perfil de las víctimas, pero piense que hay, tanto con los victimarios, o sea, los criminales como las víctimas, hay un gran desconocimiento porque seguimos diciendo que es un delito que lo que intentan es taparlo todo. ¿Y las autoridades sí investigan o hay un momento en que dicen ya no miremos más, ya no hagamos más? La Fiscalía General de la Nación tiene el 80% de los casos en indagación. ¿Qué significa eso? Es esa etapa antes de la investigación en que nada se mueve y nadie hace nada. Entonces, con ese 80% de personas que no están siendo investigadas, está la justicia totalmente paralizada. El Instituto Nacional de Medicina Legal, que dijo el año pasado, dijo, vean, ahora han bajado mucho las desapariciones forzadas, se han hecho los acuerdos de paz con las FARC-EP y en Bogotá además hemos descubierto que muchas de esas presuntas víctimas de desaparición forzada eran gente joven que luego aparecían vivos. Y han dicho, eso está sobredimensionado, paremos el tema. Y por eso en su forensis de 2018 no hablan casi de desaparición forzada. O sea, tenemos a las instituciones del Estado diciendo, no, aquí no pasa nada. Sí. Bueno, mire, hemos tenido una gran participación digamos, de lo técnico aquí, porque ustedes han sido, por ejemplo, Fidel nos dice, es muy concreto, lo técnico, nosotros nos basamos en unas cifras que reunimos, pero usted también es poeta, Eric. Sí, señor. Y yo quisiera como preguntarle en todo este trabajo, cuáles son como las respuestas que ha dado el arte en general a la desaparición, cómo se está enfrentando en las zonas particularmente donde más afectado está Colombia por este delito. Pues digamos, en mi caso personal ha sido como una decisión también ética de enfrentarnos a un crimen que, digamos, trata de derrotarnos como seres humanos y de vulnerarnos y, digamos, casi enterrarnos frente a una incertidumbre, ¿cierto? Y una falta de respuestas, y una falta de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y ha sido una búsqueda de lenguajes para humanizar también de alguna manera el horror y para que no nos, digamos, no nos lleve a ser, digamos, también victimarios y a seguir alimentando esa dinámica de la guerra. Entonces ha sido una búsqueda también de encontrar esos lenguajes para decirle a la gente, oiga, es que no solamente se llevaron a mi madre y yo voy a buscar a mi madre, se trata de decirle a la gente, aquí está pasando algo que nos afecta a todos, que le afecta a la sociedad en general y que le afecta a la humanidad. Entonces, la poesía y el lenguaje y la palabra, digamos, es el recurso al que acudimos para decirle a la gente, venga, eso también tiene que ver con usted como ciudadano, tiene que ver con usted como individuo, tiene que ver con usted como parte de la sociedad. Y
también lo hemos hecho, digamos, en distintos lugares a través de la realización de murales, a través de la realización de obras de teatro, a través, digamos, de la construcción de intervenciones en el espacio público, en donde tratamos de denunciar y de sensibilizar al país y a la sociedad colombiana y a la humanidad, porque en este trabajo, por ejemplo, hay gente de distintos lugares del mundo que han hecho un aporte voluntario para tratar de mirar las múltiples dimensiones que tiene este crimen en el mundo, ¿sí? Y entonces ha sido también una búsqueda de tratar de recuperar ese sentido humano, ese sentido humanista que debe primar por encima de ciertas ideologías y de ciertas tendencias que justifican la eliminación de la otredad. Sí. ¿Cómo empieza a sanar un país con un delito como la desaparición forzada? Primero creo que reconociendo el daño causado en la sociedad. A partir de ese reconocimiento y de esa, digamos, emergencia de la verdad, ¿cierto? Un reconocimiento también de responsabilidad, no solamente de las autoridades, sino de la sociedad, de decir, ¿y yo por qué me callé frente a este delito? ¿Cierto? Entonces, después de que hay ese trabajo de reconocimiento, hay un tratamiento de responsabilidad, de reparación, pero no solamente en el sentido económico, no solamente dándole dinero a los familiares de las víctimas. La reparación, ¿cómo se hace? Digamos, pues es muy difícil saber, sí está desaparecido, pero ¿quién lo desapareció? Eso es un asunto que tienen que responder las autoridades de este país y el gobierno, ¿cierto? De alguna manera es un trabajo que hemos venido luchando porque no es solamente decirle a la gente, mire, una vida pesa, vale tantos gramos oro y eso es lo que le vamos a dar a la gente para que se calle, para que no siga denunciando. Yo creo que aquí tiene que haber un tratamiento de reparación simbólica frente al daño social, porque es que dice, desaparecen a un profesor, la afectación que tiene eso, digamos, no solamente frente a sus alumnos y los estudiantes, sino la afectación que puede tener, digamos, que ese profesor que ha reconocido su territorio, que sabe de alguna manera el valor de la educación en una sociedad, tiene que ser reparado simbólicamente. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias. A las 8:30 de la mañana, ¿no? En el Centro de Paz, Memoria y Reconciliación, aquí en Bogotá, sobre todo a la 26, va a hacer la entrega a la prensa de los detalles de esta cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Tiene un subtítulo muy bello, dice relato siempre incompleto de lo invisibilizado. Así que muchas gracias a Fidel, a Eric por estos datos con nosotros y compartirlos con los televidentes de Despierta Bogotá. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro palabra y nuestro testimonio y esta apuesta por reconstruir también el tejido social en nuestro país.